Hola, Hola, bienvenidos. muchas bendiciones. Queremos decirle que estamos empezando, amor, nuestro segmento Fran y Tati, y estamos haciendo el primer episodio con invitado. Así es. Habíamos prometido de que íbamos a tener personas acá que nos iban a venir a compartir de parte de su experiencia, sus lecciones de vida. Y hoy, amor, estamos complacidos con la persona que tenemos acá. Sí, así es. Hoy tenemos de invitada a una persona muy especial, muy querida por nosotros, que Dios ha puesto en nuestro camino para ser una guía, para aconsejarnos cuando hemos necesitado, cuando hemos estado en dificultad. Y hoy la tenemos aquí con nosotros a nuestra hermana Annie Mantilla. Gracias, hermanos. Muy amable. También Hermana, estoy muy complacida de estar acá. es un gusto, déjeme decirle, hermana, que pueda estar aquí con nosotros. De hecho, porque decíamos cuando pensábamos en un tema, cómo arrancar estos podcasts, bueno, tenemos que iniciar con la persona que nos ha extendido sus brazos. Así Cuando es. venimos acá, Frederick, ella siempre es la que ha estado ahí pendiente de nosotros, es la que nos ha apoyado en muchos procesos, muchas cosas, y nosotros la vemos como una mentora, como alguien muy especial, de mucha estima, de esas personas que se ganan el cariño y amor profundo de nosotros. Entonces dijimos, no, tenemos que iniciar con esa persona que estuvo ahí, ha estado con nosotros acá en este estado, en esta ciudad de Frederick, que nos ha ayudado pues a establecer. Así es. Así Muchas que hoy gracias. queremos honrar su vida. Gracias, hermanos. Honramos su Gracias, vida, hermana, hermano. y bueno, sobre el honor todo, es para mí. La sí. verdad. Gracias. Y bueno, hoy vamos a estar tocando acerca de un tema que vamos a estar conversando y encontramos que es la persona más indicada. Porque bueno, cada vez que hemos tenido la oportunidad de visitar su casa, de poder compartir también con el pastor, de compartir con los dos, y cada vez que nos han contado sus experiencias de vida, decimos, wow, ha sido una persona valiente por la manera como ha enfrentado las cosas. Y bueno, dijimos, este tema le queda súper bien ahí. Vamos a estar conversando acerca de cómo nosotros podemos sobrellevar o superar las dificultades, manteniéndonos firmes en Cristo. Y entonces pues consideramos que usted es la persona más indicada porque con su historia de vida, hermana, pues sé que ha pasado por situaciones muy difíciles, y que hoy pues nos va a estar comentando parte de ella para que ustedes también, que si se identifican con una situación similar, sepan que también el Señor los podemos sobrellevar. Amén, mi hermana. Amén. Amén. Bueno, mi hermana, empezando, conforme el transcurso del podcast, pues vamos a saber que el acento la distingue, pero nos gustaría que nos diga de qué país es. Yo soy colombiana, exactamente de la ciudad de Bogotá. De la capital. De la capital, sí. Ahí estuve la mayor parte de tiempo, aunque nací en otra ciudad más pequeña, pero estuve la mayor parte de tiempo en Bogotá, sí, de Colombia. De la tierra del café. Del café, sí. Sí, se identifica mucho por eso, pero también a nosotros, en mi caso, la reconozco como la tierra de la bandeja paisa, que me encanta. La bandeja paisa, sí, es uno de los platos típicos de nuestro país, muy rico. Sí. Sí. Y bueno, usted decía, hermana, que bueno, vivió en Bogotá, pero entonces ¿siempre vivió ahí antes de venir acá o también vivió en otros lugares? No, viví en otra ciudad más pequeña que se llama Tunja, del departamento de Boyacá. Colombia, al igual que muchos países latinoamericanos, está dividida en departamentos. Y yo viví en una ciudad más pequeña llamada Tunja, del departamento de Boyacá, al interior, más al interior de Bogotá. Una ciudad fría. Y ahí estudié, pasé mi niñez, parte de mi niñez y mi adolescencia allí. Se caracteriza, hermana, Colombia, algunas zonas porque es frío, según lo que no hemos entendido. Sí, específicamente la zona cundiboyacense, que es la zona donde está Bogotá, la ciudad que les comento, Tunja, todo ese sector es muy frío, pero Colombia tiene diversos climas. De acuerdo a la altura está el clima. Entonces, si los climas altos está el clima frío, y si está más abajo tenemos dos mares. Recuerden que tenemos dos mares, sí, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Entonces esas áreas son bien calientes, muy tropical. Yo de tantas personas de Colombia que he conocido que ya me dan ganas de conocer Colombia. Y se lo recomiendo, sí, está hermoso, Colombia es muy hermoso. Cuando Dios nos permita la oportunidad. Amén. Vamos a ir. Sí, nos gustaría conocer, hermana, que nos hable un poco acerca de su vida cristiana.
a los cuántos años te conoció de Dios, en qué ha servido, porque actualmente es pastora. Sí, de la soy iglesia. pastor asociado de la Ajá. Iglesia Alianza. Uh-huh. Y usted sirvió en Colombia y luego acá en Estados Unidos. Sí, yo recibí al Señor a la edad de 26 años, después de una crisis tremenda crisis a nivel emocional. Y recibí al Señor en ese entonces. Y pues no comencé exactamente en ese momento con el ministerio, porque me involucré, bueno, estaba con la iglesia, pero me involucré más como hacia la parte de negocios de la iglesia. Entonces yo ayudaba y apoyaba, era en la parte administrativa de la iglesia. O sea, no era tanto en ese momento el ministerio. Nací en una iglesia pentecostal, bien pentecostal, una iglesia hermosa. Yo amaba a mi iglesia y la amo. Era una de las iglesias más grandes de Bogotá en ese momento. Ahí nací. Ahí el Señor me tocó. Y luego cambié de iglesia cuando me casé con quien es ahora mi esposo. Sí. Ahí ya entré a una iglesia que era mucho menos pentecostal, pero era la Nazareno. Y ahí ya empecé a servir en el ministerio. De hecho que nosotros también éramos nazarenos. Allá en nuestro país. Sí, entonces, de cuando en la primera conversación que teníamos decíamos, wow, coincidimos hasta en eso. Hasta en eso. En lo que éramos nazarenos. Y en ese transcurso, hermana, mientras estuvo siendo cristiana, ¿cuándo fue que ya comenzó directamente a trabajar ya con el ministerio, juntamente con el pastor? Sí, nosotros... nos casamos y no estábamos en ese momento trabajando en el ministerio, porque mi esposo trabajaba en el ministerio, pero cuando nos casamos, cuando nos hicimos novios, él se trasladó de otra ciudad para venirse a Bogotá, donde yo estaba. Entonces él dejó el ministerio donde él estaba y vino, y en ese momento pues ya nos casamos, no había ministerio en ese momento, no desarrollábamos nada, pero un día, estando casados, usted sabe que los matrimonios siempre viven situaciones complicadas, entonces estábamos en una situación económica difícil. Y mi esposo no había terminado su carrera. Yo tampoco, yo estaba todavía en la universidad. Y nos pusimos a vender libros. Sí. Nos pusimos a vender libros puerta a puerta. Entonces íbamos los dos a vender libros, y en una de esas conocimos a un señor, un hermanito, que era pastor de la iglesia del Nazareno. Y él nos presentó con la iglesia del Nazareno. Cuando nos presentó con la iglesia del Nazareno, nos presentó directamente con el superintendente de distrito. Y ahí fue cuando comenzó todo, ya empezamos a trabajar en el ministerio. Inmediatamente el superintendente de distrito, o sea, el Señor sabe a dónde lo pone a uno. Entonces, tenía que suceder eso, que nos pusiéramos a vender libros, que llegáramos a esa casa y que luego llegáramos a la Nazareno. Y así fue como empezó todo. Empezamos a pastorear una iglesia que no, o sea, estábamos plantando una iglesia. La iglesia de Nazareno en ese momento tenía unos programas de vivienda y estaba creciendo muy rápido. Entonces nosotros nos encargaron de uno de esos programas de vivienda, de la parte espiritual. De esos programas, de ese programa, y ahí comenzó todo. Pero comenzamos a hacer servicios en un terreno, en un campo, no había nada, no había luz, solo el terreno. Ahí comenzamos, en ese momento. ¿Y cómo era el nombre? ¿Nazareno también? ¿Decía Nazareno? Sí, era Nazareno, pero la iglesia de nosotros se llamaba Rosa de Sarón. Sí. Rosa de Sarón. Rosa de Sarón. La iglesia del Nazareno Rosa de Sarón. Y luego tuvieron que dejar su país y venir para acá. Sí, porque ese trabajo con la iglesia, bueno, allí mi esposo era pastor, pero también tenía un trabajo en el día con la parte administrativa. Bueno, no era tanto la parte administrativa, lo que pasa es que él creó un ministerio que lo llamó el Ministerio de la Fila. Que resulta que en las oficinas del programa de vivienda, siempre a las 4 de la mañana había una fila de más o menos 500, 600 personas. Entonces mi esposo dijo, voy a madrugar y yo voy a empezar a predicar en esa fila porque era mucha gente. Y él empezó a
a predicar desde las 4 de la mañana hasta las 8 o 9, que ya la fila pasaba cuando ya las personas eran atendidas. Y yo, entonces era pastor y también tenía ese ministerio de la fila que llamaba él. Y yo trabajaba con el superintendente haciendo cosas legales, toda la parte jurídica, yo le ayudaba al superintendente. Y aparte, trabajábamos en la iglesia, pastoreando la iglesia. Entonces, siempre que hemos comenzado obra, hemos comenzado los dos y le hemos predicado. Anteriormente, pues no teníamos, pero sí, a los niños, pero sí hemos estado siempre los dos. Y allí comenzamos en este lugar. Y posteriormente de que estuvimos en ese lugar, se volvió un poquito peligroso para nosotros el espacio. Entonces rentamos un lugar, pero los peligros siguieron. Entonces ya la iglesia creció, ya lo que fue la iglesia madre, que trabajábamos también con la iglesia madre, que era la iglesia de otro sector, que la pastoreaba el superintendente, pero la iglesia empezó a crecer tanto que tenían que trabajar 12 pastores en esta iglesia, Wow. porque era grandísima. Pero esto generó que la guerrilla pensara que nosotros teníamos muchísimo dinero, que manejábamos mucho dinero. Entonces la guerrilla comenzó a querer dinero de parte de nosotros y de hecho empezó a amenazar a los pastores. Había una lista y mi esposo estaba en esa lista. El primero era el superintendente, que lo secuestraron, lo tuvieron secuestrado por un poco de tiempo. Luego lo soltaron con la lista y en esa lista estaban los 12 pastores. Entonces tuvimos que empezar a salir del país. Pero antes de salir del país, nosotros tratamos de no dejar nuestro país. Entonces nos fuimos a mi lugar de origen. ¿Recuerdan que les hablé en un comienzo de la ciudad pequeña? Pues para allá nos fuimos porque allá estaban las fincas de mi abuela, propiedades de mis padres y de mis abuelos. Nos fuimos para allá. Hasta allá llegó la guerrilla. Wow. Siguieron las amenazas, siguieron las cosas y nos hicieron 3 atentados. Nosotros casi nos matan. El Señor nos guardó. O sea, donde el Señor no nos guarde. Yo digo, vuelvo y les digo, el Señor tiene un propósito con todo. Así es. Porque Así es, estuvimos a punto de que nos mataran. Rodeados de capuchados y gente muy bien armada. Estoy hablando de armas de alto calibre. O sea, no eran de alto calibre, no era. Se veía que era gente entrenada. Guerrilleros. Cerraron una vía en Bogotá y todo esa noche y nos iban a matar allí. Pero el Señor, primeramente, yo pienso que obró mucho la fe de mi esposo, porque para serle sincera, en ese momento a mí lo único que pasaba por mi cabeza era mi vida. Toda mi vida pasó ahí. Pero mi esposo no, mi esposo empezó a orar y a reprender en el nombre de Jesús todo espíritu de muerte. Y cuando él empezó, todos en la misma fila que nos tenían, todos empezamos a orar. Y se obró uno de los milagros que yo he visto más grandes, que fue que era gente entrenada en motos. Estoy hablando de que habían personas a 2 cuadras cerrando vías y enfrente de nosotros 4 motorizados, encapuchados y vestidos. Era muy impresionante el operativo que armaron para hacernos a nosotros eso. Y cuando esto ocurre, se les apagan las motos. Wow. Y luego querían prender las motos y se les resbalaba el pie, parecían tontos. En ese momento, créanme que mi fe se puso gigante, porque yo dije, esto lo está haciendo el Señor. Claro. Amén. Y así fue como les llaman por un radio y les dijeron que abortaran el operativo y se fueron. Wow. Y abrieron, solo Dios hace eso. Sí, porque en cierta manera, hermana, en lo humano, en lo terrenal, ahí no tenían forma de escapar. No, yo ya estaba pasando mi vida toda, que es cierto eso, que dicen que la vida empieza a pasar. Sí, ahí estaba yo. Ese día iba mi hermano con nosotros, el que va a la iglesia con nosotros. Él estaba, otro hermano de la iglesia y yo. Y créanme que yo quedé completamente convencida
que el Señor fue quien actuó ahí. Ahí no hay otra cosa. No Amén. podemos decir que fue nada que alguien tuvo misericordia de nosotros, no. Entonces, mi hermana, en ciertas palabras, fue por las circunstancias que ustedes tuvieron que decidir, después de todo eso, moverse, Claro, venir hacia acá. claro. Si no, de lo contrario, hubieran seguido allá, Claro, estábamos pastoreando, bien acomodados, ministrando. con buenos sueldos, 2 sueldos prácticamente. Yo tenía, mi esposo también, viviendo divinamente, con la familia cerca. Todo, está uno bien acomodado. Pero como el Señor no es que lo quiera desacomodar, sino que lo quiera hacer crecer. Eso le iba a decir, que Ajá. Dios a veces de pronto no le gusta que estemos cómodos. Será. Sí, él quiere lo mejor. Entonces, como quiere lo mejor, dice, yo tengo que hacerte crecer porque donde estás no la estás haciendo. Aunque Yo sea estaba, difícil. sí, yo estaba muy acomodada. Mi esposo estaba muy acomodado. Ambos profesionales, gente con todo, con mi familia. Mi familia me apoyaba, la familia de mi esposo lo apoyaba. O sea, bien. Ujú. Pero cuando el Señor nos permite que el enemigo nos desacomode, es cuando empezamos a sufrir porque la guerrilla nos arrinconó al punto de que no podíamos trabajar. Nosotros no podíamos trabajar. Entonces, después de tener 2 sueldos, de estar muy bien, de tener todo lo que usted se pueda imaginar, ya éramos una pareja que teníamos, estando tan recién casados, pero teníamos todo. Nosotros teníamos nuestro propio apartamento, nuestro carro, todo lo teníamos ya, o sea, muy bien acomodados. Y de un momento a otro llegar a vivir a la finca de mi abuela, con incomodidades, porque una finca es una finca, allá, especialmente en mi país. Muy linda la finca y todo, pero habían incomodidades. Y aparte de eso, seguir perseguidos. Porque estábamos ahí, pero seguíamos perseguidos y ya era peor, porque empezaban a perseguirnos no solo la guerrilla, sino que resulta que el cura del pueblo empezó a decir en el púlpito que había llegado una secta satánica, o sea, nosotros. Entonces empezaron a perseguirnos. También empezó a decir en el púlpito que habían llegado, que no solo éramos una secta satánica, sino que éramos paramilitares. Y en ese momento los paramilitares eran objetivo de los guerrilleros. Un día llegaron, abrimos un centro de rehabilitación allí. Y una noche llegó la policía y nos hicieron un allanamiento. Y nos rompieron todo. Sí. Wow. Eso fue con armas, eso fue otro drama terrible. ¿Qué pasó? Que no solamente la guerrilla, sino que también ya hasta la misma policía los Claro. estaba como desincomodando. Sí, porque en esa ciudad que yo les comento es una ciudad muy política. Ese departamento es muy político, ¿no? Entonces, obviamente, no solamente lo político, sino el catolicismo está muy arraigado. Entonces, prácticamente cuando el sacerdote habló eso, nos echó un montón de enemigos, nos puso un montón de gente encima. Pero vuelvo y le digo, el Señor usa a quien quiere. Así es. Porque mire, empezamos a ser perseguidos y nos hicieron todo eso, acabamos el centro de rehabilitación, quedamos en ese lugar que era una finca, solos. Mi esposo se tuvo que venir porque él dijo, bueno, quiero ir a mirar qué pasa en Estados Unidos, a ver si nos... Él tenía que venir primero a mirar, a ver si nos veníamos o qué. El tiempo que él estuvo acá, estuvimos solos. Un muchacho que quedó de la fundación y mi hijo. Resulta que oíamos todas las noches que caminaban. O sea, uno oye las hojas, ¿no? Sí, sí. Y pues sí, ellos nos visitaban y eran los guerrilleros, los que estaban viniendo y estaban haciendo, como dejando su mensaje, ¿no? Que estamos acá. Pero resulta que como Dios usa a quien quiere y sucede que usa a quien sea, resulta que usó a un personaje del pueblo que le decían, era un personaje que decían que él era narcotraficante o algo así. Entonces le decían el mafioso. Yo creo que era más cuento, más era cuento urbano, pero le tenían miedo en el área. Además, él sí mostraba mucho dinero y un día él vino y me dijo, buenas, a mí
qué susto cuando ese señor llegó a mi casa. Pero él vino a ofrecerme su ayuda. Me dijo, mire, sé que la están persiguiendo. De seguro los van a matar. Un día de estos van a hacer una masacre en esta casa. Pero si yo la apoyo, si ellos ven que yo voy a estar apoyándola, no van a meterse con usted. A la finca le faltaba una carretera para entrar, estaba mucho barro. Y él dijo, voy a poner la carretera, voy a meter mi maquinaria. Cuando eso pase, la guerrilla no va a volver a meterse con ustedes. Dicho y hecho. Sí. O sea, el Señor lo usó, mire a quién usó. Porque así es Él. El Señor es así, el Señor usa a quien quiere y como quiere. Así es. Y el que uno menos espera. Y el que uno menos espera, sí. Entonces, pues sí, esa fue, ya luego llega mi esposo de acá de Estados Unidos, de Mirar. Y ese día ya fue lo último que ya vimos, estábamos traumatizados, ¿no? Con todo lo que había pasado, porque en la carretera, precisamente, ¿no? Vimos que subían 2 motos. Y mi esposo dice, coja al niño y súbase, váyase hacia el bosque. Y si yo no he llegado en hora y media, no baje ya, sino se va, sale por allá por la otra carretera hacia la otra ciudad. Así lo hice. Pues resulta que mi esposo comenta que llegaron, la persona que venía, no sé, esos 2, no sé a qué venían, pero le preguntaron por el pastor Mantilla y él dijo, no, él no está en el país. Sí. Él dice que muy asustado. Dígale que vinimos a visitarlo. Y se fueron. Qué valiente el pastor. Esa misma noche nosotros ya decidimos irnos para Bogotá. Y fue cuando decidimos venirnos para los Estados Unidos. Dijimos, no, nos van a matar. ¿Hace cuánto? 25 años. Wow, 25. Vamos para 26 años, pasó eso. Y llegamos a Estados Unidos con 3 maletas. 2 cobijas, para los colombianos que saben sobre eso, 2 cobijas, 4 tigres. ¿Eso cómo qué significa? Son cobijas que tienen 4 tigres pintados, ¿no? Las cobijas bien pesadas de lana pura, sí. Y en Colombia son muy famosas las 4 tigres, eran muy famosas en ese momento. Llegamos con esas cobijas en un frío terrible, la persona que nos iba a recoger. Directamente acá a Frederick. Llegamos a Montgomery County, pero la persona que nos iba a recibir en Virginia. Y se le olvidó. Y entonces nos tuvimos que esperar como 3 horas en ese frío. Y vinieron en temporada de frío, invierno. En pleno invierno. Ay, sí. No, imagínate. Sí. Qué difícil. Y siempre el Señor cuidándonos, siempre el Señor manteniéndonos, siempre el Señor consintiéndonos, porque yo considero que la verdad, el Señor nos ama tanto que no solamente nos ama, sino nos consiente. Y uno muchas veces no se da cuenta de eso. Sí, uno muchas veces por estar pendiente de las cosas malas, de que esto me está pasando, no se da cuenta de las cosas lindas que el Señor le da. ¿Y esa transición, ese cambio tan repentino, le afectó de alguna manera? Bueno, seguramente que sí, a ustedes como familia, a su hijo. Sí, fue difícil. Bueno, los muchachos no tanto, pero sí mi esposo. Los hombres son un poquito más sensibles en el sentido de que han tenido una profesión, entonces allá están acostumbrados a cierto nivel, vienen acá, entonces resulta que vienen, como en el caso de nosotros, veníamos sin saber que íbamos a venir, entonces llegamos sin el idioma. Llega uno ignorante, uno no habla ni escribe. Sí. Entonces es para uno muy difícil. Pero las mujeres somos un poquito más resilientes y un poquito más fuertes en ese sentido, y si tenemos que limpiar, limpiamos, no le vemos el problema. Para el hombre es un poquito más complicado. Entonces, y lo hablo por los hombres colombianos, no puedo generalizar, hablo de los hombres colombianos que he visto eso en los hombres. Es muy complicado para ellos y tienen ese proceso lo vivió mi esposo, pero finalmente lo entendió, se adaptó, hicimos pintura, limpiamos casas, yo abrí un daycare con licencia,
trabajamos juntos, siempre trabajamos juntos, siempre hemos tratado de trabajar Y difícil juntos. porque imagínese dejar el ministerio y aquí venir y no tener nada. No. Eso no, es muy fuerte. Pues se suponía que nosotros íbamos a venir a trabajar en Miami, Ujú. pero yo finalmente decidí que no cuando vi que Miami no era una ciudad para criar muchachos, adolescentes, ¿no? Y yo dije, no, no me quedo. Entonces la iglesia del Nazareno dijo, pues si se van, no hay trabajo, ustedes tienen que defenderse solos. Entonces ahí sí empezó. Y preciso, al año de estar acá, 2 años de estar acá, mi esposo se accidentó. Entonces cuando se accidentó, lo tuvieron que operar 11 veces en ese año, Wow. porque estuvo Sí. supremamente mal y fue muy complicado. O sea, tuvimos que pasar necesidades económicas, situaciones muy complicadas, cosas muy difíciles, pero ahí seguía él, seguía el Señor. El Señor seguía ahí apoyándonos, dándonos, sosteniéndonos. Tuvimos situaciones de depresión, sí, claro. Uno se siente lejos de su familia, yo era muy pegada de mi papá y de mi mamá. Y quizás eso también, eso son cosas que uno tiene que trabajar y que el Señor me enseñó, porque cuando hablábamos con el hermano antes de que el que se casa quiere casa. Así es. Y uno no quiere soltar ese cordón umbilical. Y el Ujú. Señor le dice a uno, bueno, venga, porque la Biblia no dice eso, ¿no? La Biblia dice que se casarán y que se unirán y serán una sola carne. Amén. Sí, es. Entonces, esa es la realidad en el Señor y yo tenía que aprenderla, ¿no? Y el Señor me permitió. Y en ese proceso, hermana, para llegar a después a decidir que también querían comenzar con el ministerio acá, ¿servían como líderes aparte de su trabajo? ¿O en qué desempeñaban en lo que era en la obra? Sí, como seguíamos congregándonos siempre en la Nazareno, entonces viajábamos hasta la Nazareno de Brooklyn, aquí al pie de Baltimore. Y ahí mi esposo trabajaba como copastor. Él empezó a trabajar ahí como copastor y yo pues ayudaba en la parte de escuela dominical y también cantaba. Posteriormente decidimos plantar una iglesia en Germantown. De la Nazareno. De la Nazareno. Pero mi esposo volvió a recaer con el problema, pues lo habían operado, estuvo supremamente mal. Entonces él no pudo ocuparse. Yo tampoco podía ocuparme de la iglesia porque ya mi esposo no estaba generando dinero en ese momento y yo tenía que trabajar. O sea, mire, el enemigo otra vez poniendo todos los obstáculos para que el ministerio no se desarrolle. Pero posteriormente nos vinimos de esa ciudad de Montgomery County, nos vinimos para Frederick y fue cuando decidimos abrir obra aquí en Frederick, Maryland. Uh-huh. Y empezamos la obra era una obra muy bonita, trabajamos muy bonito la iglesia, yo estoy muy agradecida con la iglesia del Nazareno, pero bueno, yo pienso que cuando el Señor vuelve y digo, Él lo pone a uno donde quiere, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Y de una forma sana, simplemente dejamos la obra en el Nazareno y nos retiramos. Muy agradecidos con el Nazareno, amamos la Nazareno, pero ya, hasta ahí llegábamos, no había más que hacer ahí. Y fue cuando empezamos con la alianza. Qué interesante. Bueno, ahorita están pastoreando esta iglesia, Alianza Cristiana y Misionera. Sí. ¿Hace cuánto fue que empezaron esta obra? Esta obra se comenzó hace 2 años, trabajando 1 año solamente con la comunidad para hacer alcance, para que nos conocieran. El proceso en esta iglesia, en esta misión es ese. Se comienza dándose a conocer y diciendo, bueno, aquí está esta iglesia, llegamos. Después de que se hace eso por 1 año, se abre ya la iglesia. Empezamos a hacer los servicios. Pero ahora viene otro paso que se llama el lanzamiento. El lanzamiento lo vamos a hacer, que es parte del proceso con esta misión. Ellos son muy organizados. Se va a hacer el lanzamiento para el mes de mayo del año entrante, donde ya llevamos una trayectoria, ya la comunidad nos conoce. Sí. Y ahí se va a anunciar y se va a lanzar la iglesia como
Exacta, el Que ministerio. fue ahí donde conocimos en los proyectos que ustedes tienen, Sí. que son muy, muy bonitos, proyectos de Gracias. clases de inglés. Ahora nos comentó que tiene de costura. Sí, Sí, muy hermoso, y la verdad es que yo admiro la labor suya y del pastor, porque Gloria la a verdad Dios. es que a eso nos ha llamado el Señor, a servir a la comunidad. Y bueno, yo empecé estudiando ahí mis clases de inglés y pues por ahí la conocimos a usted. Pero antes de seguir con el tema, yo tengo una pregunta para usted, porque en otras ocasiones ha comentado que también ha pasado por enfermedades. Y yo quisiera preguntarle cuál ha sido el proceso más difícil que usted ha vivido de su vida. el proceso más difícil a nivel de salud lo viví hace 15 años, Uh-huh. cuando, mire, todo comenzó, como siempre, el Señor haciendo sus cosas y poniendo las cosas en orden, ¿no? Yo me engordé mucho, entonces en algún momento esa gordura me estaba afectando el corazón, la presión arterial. Y un médico me dijo, usted debería hacerse el bypass gástrico. Yo dije, bueno, y sí, hice todo el proceso y me operaron del bypass gástrico. Eso en Colombia. Acá. Acá. Uh-huh. Entonces me operaron en un hospital en Baltimore, todo bien, perfecto. Pero todas las personas que se operaron cuando hice mi proceso, ellos tenían una recuperación normal. Yo veía que no, yo no tenía una recuperación normal. Yo dije, ¿pero qué pasa? Fui a uno de los seguimientos y el doctor dijo, quiero chequear bien qué está pasando. Cuando chequeó y me hicieron exámenes, encontraron que había cáncer de estómago. Sí. Entonces ahí había que decidir. Yo digo que hubo intervención del Señor, porque donde no me haga esa operación, la del bypass, no me hubieran hecho el seguimiento que me hacen y el cáncer no se hubiera manifestado, porque estaba ahí, solo actuando y dañando. O sea, cuando lo hubieran descubierto, estaría en stage, por lo menos un estado 4, pero se descubrió a tiempo. Me operaron, pero infortunadamente después de eso se me enredaron mis intestinos y me tuvieron que llevar de emergencia nuevamente a Baltimore y me operaron, y en la operación hubo una negligencia médica, un error médico, y me punzaron 11 veces los intestinos. Wow. Entonces ahí empezó la crisis más terrible. En esa operación yo casi muero. Fueron 2 años de mi vida terribles, con dolores, sin poder comer. 2 años. 2 años. No podía comer cualquier cosa. No, o sea, yo comía solo comida, compota de bebé. Eso lo duré comiendo 2 años, y agua. Era todo lo que yo podía comer. Y resulta que dentro de ese proceso a los 2 años, también mi papá, que vivía conmigo, lo había traído enfermito, se puso más grave. O sea, fue un tiempo súper complicado por eso, porque había que cuidar a mi papá. Yo estaba supremamente mal. Mi peso estaba en 75 libras. O sea, yo estaba súper delgado. Los huesos, sí. Y supremamente mal. Al punto que le dijeron a mi esposo que yo me iba a morir. O sea, y mi esposo reunió a mis hijos y les comentó. O sea, fue un tiempo completamente difícil. Pero el Señor me sostuvo. Y durante ese tiempo estábamos abriendo la iglesia en Frederick, en la Nazareno. Y déjenme decirles, hermanos, que así mismo cada vez yo me esforzaba por ir y por trabajar y por hacer y por estar haciendo. Yo cantaba en ese momento con la iglesia. Y yo iba, porque yo decía, y todavía lo digo, yo amo al Señor y amo el ministerio que el Señor me ha permitido. Y yo creo que en esto no hay retiro, sino yo creo que uno muere trabajando. O sea, sí, todos los trabajos hay retiro, en esto no. Sí, para las personas que lidian con enfermedades como cáncer u otro tipo de enfermedades que ya son, digamos, que ya los doctores la dieron por terminada. Ajá, ¿qué hacer en ese caso cuando Dios no responde la oración de que Dios
que nos sane, ¿no? Y las personas sufren y no encuentran la razón, porque lo primero que siempre uno dice, ¿será que cometí un error? ¿Será que Dios me castiga o me está disciplinando? ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer o qué pueden hacer esas personas que están batallando con unas enfermedades terminales? Pues mire, hermana, usted ha dicho algo muy, muy importante. Y es que se cree, y yo no quiero entrar en controversia con nadie, ni más faltaba. Yo respeto mucho las opiniones de otros pastores, de otros siervos. La mía con respecto a lo que yo creo y el Señor ha puesto en mi corazón. Se ha dicho siempre que si estás enfermo es porque estás en pecado. Ujú. Y no, mire, el Señor permite cosas. El Señor permite cosas para enseñarnos, para prepararnos, para hacernos más fuertes. Pero no necesariamente porque estamos en pecado. No. En el caso personal, yo puedo asegurar, yo no estaba en pecado. Pero sí me hizo más fuerte y me enseñó. Y a pesar de todo lo que estaba sucediendo, yo seguía creyendo en el Señor. Y tanto creía en el Señor que los doctores decían que yo me moría, pero yo decía, no, eso no es cierto, así no es. La vida mía no depende de los doctores, la vida mía depende del Señor. Y el día que el Señor me quiera llevar, me va a dar la paz. Y voy a estar tranquila. Pero yo sabía que no, que faltaba por hacer. Y que yo sabía que el Señor estaba permitiendo los varones y mujeres de la Biblia, que el Señor les ha permitido que pasen por cosas. Job. Ese es el ejemplo más El más grande. Y todo lo que le permitió, pero siempre permaneció firme. Y yo siempre recordaba. A pesar de que, obviamente, yo creo en la medicina, pero siempre yo recordaba, es el Señor el que me sana, es el Señor el que va. Y lo creí. Si ustedes ven fotos mías, yo hoy en día las veo y digo, yo era un cadáver andando. O sea, nadie creía obviamente nadie iba a creer que yo me iba a salvar, pero yo lo creía. Yo creía que el Señor estaba poniendo su mano en mí. Por eso es que siempre el mensaje debe ser claro, preciso. Creer contra todo, contra corriente. Creer aunque, hablando de la situación ahora de los inmigrantes, creer aunque se vea que las cosas van a estar cada vez peor para los inmigrantes. No, hay que creer porque si el Señor tiene un propósito, que ustedes o que cualquier persona que yo esté acá, en este país, Él me va a sostener. Así es. Y en el caso de que cuando Dios nos sana. Cuando Dios nos sana es porque Él ya todos tenemos un tiempo para morir. Nadie es eterno, nosotros tenemos que morir. Y el Señor busca medios para llevarnos. Incluso, hermana, hay un caso de uno de los grandes, como fue un discípulo de Pablo, que era Timoteo, que según dicen que él tenía una enfermedad del estómago. Y le decía a Pablo que tomara vino para que eso se le pudiese relajar. Hasta donde yo sé, pues no se muestra de que él haya sido como sanado, solo muestra pues que tenía esa condición. Pero es lo que usted decía, hermano, a veces uno tiene la idea que uno, miran, está enfermo, saber cuántos pecados tiene o saber qué hizo mal. Entonces nos volvemos a veces como en un punto de crítica en ese sentido. Y cuando usted decía, hay casos muy específicos donde se necesita probar nuestra fe. Porque yo ponía a analizar el caso de Job, hermana, que decía, Dios incluso se le dijo a Satanás, mira a mi siervo Job. Sí. O sea, no hay ninguno como él. Él es perfecto, él es justo, o sea, él hace todo bien. Entonces le dijo Satanás, toca su salud o toca esto y verás que si él no blasfema tu nombre. Entonces Dios le dio como un permiso para que él pudiera tocar su cuerpo, pero no su alma. Y dice que él sufrió una de las sarnas más terribles que ningún ser humano, ninguna persona pudiera sobrellevar, que dice que agarrar como, lo que le llamamos un tizón, que era como una madera quemándose para poderse rascar. Sí. Entonces era algo muy complicado. Y yo me imagino a ese hombre pasando por todas esas cosas y en esos pensamientos, ¿dónde está Dios?
O sea, ¿por qué tengo que estar tolerando esta situación? O decir, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué me escogieron entre la lista de todos a mí? Y a veces, hermana, uno a veces te hace pregunta, porque hay personas que hasta son peor. O sea, Sí. hacen daño, hacen cosas malas, perjudican a otro. Y usted los mira que están bien. Entonces uno dice, pero ¿por qué esa persona está bien? Y yo que trato de hacer las cosas bien, estoy sobrellevando esto. Entonces, mi hermana, es tremendo, la verdad que Sí, y es lo que te ha pasado, no, me imagino que no es fácil, hermana, 2 no. años. Y es que la palabra dice que no tenemos que sentir, parafraseando, no tenemos que sentir envidia de esas personas que vemos mejor que nosotros, pero que son malos. No, porque ellos van a tener su recompensa. Nosotros vamos a tener la nuestra. Y si permanecemos fiel, ya sabemos cuál es la recompensa nuestra. Siempre permanecer fiel. La cuestión es siempre, a pesar de las caídas, a pesar del dolor, a pesar de la enfermedad, el Señor siempre, siempre nos va a levantar. Porque es que Él lo prometió y Él no miente. Él no es hijo de hombre para mentir, Él no miente. Y Él lo prometió. ¿Por qué no le vamos a creer? Y yo sé que de verdad a veces es difícil. Muchas veces es difícil, pero cuando se está a la puerta de la muerte, como en mi caso, ya con las alucinaciones, con muchas cosas tenía yo ya. Yo sabía y sentía que el Señor estaba conmigo. ¿Y cómo sabía yo que el Señor estaba conmigo? Porque yo miraba al lado y veía a mi esposo orando. Veía a mi esposo reprendiendo todo espíritu de muerte y orando. Entonces, siempre el Señor, cada vez el que Él permite algo, Él permite la prueba. Él no la pone, pero la permite. Pero Él nos rescata. Él sale al rescate. Como cuando estaba dormido en la barca. Él estaba dormido, pero Él estaba orando. Nosotros creemos que Él no está orando. Él está orando. Él está ahí. Amén. Amén, así es. Y como dice su palabra, Él sabe hasta dónde podemos soportar. Soportar. Y en ese proceso, hermana, cuando usted estuvo pasando por todas estas situaciones difíciles, ¿no se le acercaron personas que la querían hacer dudar de su fe? Sí, claro. De hecho, cuando tuve las alucinaciones, yo veía a una persona. Fue una alucinación constante que tuve por meses. Veía un hombre. Hoy en día entiendo que era de verdad un demonio que quería venir a atacarme. Pero yo no dudaba. Yo cada vez que veo cosas así es como que me pongo más fuerte. Como que me pongo más fuerte en el Señor. Yo digo, si esto está pasando es porque el Señor, algo bueno viene una gran bendición. Entonces cuando la gente me quería hacer dudar, yo no lo creía. De hecho, cuando alguien me quiere hacer dudar del Señor, yo le predico y me pongo firme en mi fe. Porque sé perfectamente, yo sé en quién he creído. O sea, ya en estos momentos de mi vida, eso es lo que yo quiero transmitir. Y yo creo que al principio, ustedes siempre han sido una pareja realmente llena del Señor. Yo les admiro muchísimo. Obviamente hubo circunstancias y momentos en los que ustedes no dudaron del Señor, pero dudaban del proceso. Sí. El proceso es difícil, pero hay que amar el proceso. Hay que amar el camino por el que el Señor nos lleva a crecer. Y yo sé que es difícil, es difícil. Quien me esté oyendo dice, pero claro, es muy bonito decir eso porque ya salió. Ajá. No. Sí. ¿Cómo me dice que lo ame? Si yo siento que oro y Dios no me escucha, Sí. no me contesta, y el silencio. Es que el silencio y el no, y el silencio es otra respuesta del Señor. El Señor está en silencio, pero está orando. Así es. Pero está en silencio. Muchas veces somos tan tercos que nosotros seguimos haciendo cosas que Él no quiere que hagamos y como que no entendemos. Como que, mire, yo yo quería seguir comiendo lo que no debía comer. Y yo insistía en seguir. Y obviamente yo recaía.
Obviamente me ponía muy mal. Y otra vez para el hospital, deshidratada, muy mal. Yo seguía insistiendo hasta que el Señor modificó mi vida. Necesitaba modificar mi vida. Necesitaba modificar hábitos, necesitaba modificar muchas cosas. Sí, porque a veces le queremos dejar todo a Dios, ¿no? O sea, No. que si el médico nos dice, oye, no tienes que comer ciertos alimentos, y uno dice, no, pero es que me gusta el café, me gusta la gaseosa, esto no lo puedo dejar. Claro, yo me Luego tomaba... cuando ya uno se siente que ya se siente mal, entonces ahí reacciona, pero no podemos dejarle todo No, a Dios. todo a Dios, no, porque Él nos ha dado el libre albedrío. Sí. No somos robots. Y en ese libre albedrío nosotros tenemos que buscar la guianza del Espíritu Santo para poder caminar. Lo que pasa es que es tan importante vivir en el Señor, es tan importante que llevemos nuestra vida en el Señor, porque es la única guía, es el único camino, es que es el camino, la verdad y la vida. No es más. O sea, nosotros tenemos que entender que sin el Señor no somos nada. Amén. Amén. Nada. Si nosotros no nos dejamos guiar por Él, si nosotros no lo tenemos a Él, si nosotros no nos llenamos con Él, nosotros no vamos a lograr nada en el mundo. Y tener esa fe, estar fortalecidos. ¿Y cómo nos fortalecemos? La única manera, y eso también lo aprendí dentro del proceso, es la oración constante. Uh-huh. Estar llenándose, leer la palabra, orar constantemente. Mire, ustedes no saben las dificultades de habla que yo tengo. Yo desde muy niña tengo problemas para hablar. Yo tengo una situación en el cerebro que me afecta cuando hablo. Uh-huh. Y a veces estoy supremamente mal. Pero cuando yo me paro a hablar al frente, a mí a veces se me olvidan las palabras. Pero cuando yo me paro, yo digo, Señor, yo creo en ti. Y si tú me has permitido estar en este lugar, es por algo. O sea, no porque yo sea la mejor, no, eso no. Sino porque tú me vas a llenar y me vas a usar y vas a poner palabras y vas a hacer que, no sé, quizás el Señor no me ha sanado, como usted dice, pero sus razones tendrá el Señor. Quizás una de las razones es que yo me pueda poner muy orgullosa. Uh-huh. Es que yo me pueda volver muy soberbia y Él no quiere eso de mí. Entonces, ¿qué? Cuando ya estoy muy soberbia, yo empiezo a hablar de una manera, y el Señor me lo permite y me pone en mi lugar y me dice, Entonces, ¿sí ven que cuando el Señor nos responde supuestamente es por algo? Él sigue tratándonos, formándonos. La palabra dice que Él no, o sea, él continúa la obra en nosotros. Eso no acaba. Así Y es. yo sí, de verdad, a las personas que oigan les voy a, no sé, yo creo que ya se nos acaba casi el tiempo, pero lo último que voy a decir es que siempre, siempre tengan fe en el Señor, tengan firmeza en el Señor, que Él va a responder. Él está orando, Él no se durmió, el Señor no se ha muerto ni está enfermo, Él está vivo. Amén. Y Él nos va a levantar y nos va a sacar, siempre. Recuerdo sus palabras cuando estamos haciendo el proceso, ¿recuerdas? Que no, es que les va a salir, tengan fe. Yo creo que no, yo no creo. ¿Te acuerdas? Sí. Y usted ahí llena de fe. Y es que siempre necesitamos esas personas, nuestros pastores, líderes, que estén ahí dando ánimo, porque somos humanos y a veces pues la fe pues como que... Lógico. Sí, entonces, pero sí recuerdo sus palabras y yo, ves, hermana Ani, siempre estaba ahí diciendo, animando. Sí, tengo la experiencia y por eso les digo, y el Señor siempre va a estar con nosotros en el nombre de Jesús, ahí el Señor levantándonos. Amén. Uh-huh. Amén. Bueno, hermana, pues la verdad que nos deleitamos escuchando parte de nuevo de su historia. Por eso nosotros creemos de que cada persona tiene una historia que contar, una historia que nos puede bendecir, que nos puede ayudar. Y bueno, esto es como diría yo, es poco con lo que usted nos podría compartir, pero Dios mediante pues tendremos otro episodio porque todavía
nos gustaría que en otra ocasión nos hable acerca de los proyectos, Ujú. todo lo que se tiene en la iglesia, en Alianza, porque como decía mi esposa, es algo muy lindo que ustedes están haciendo, trabajando mucho con la comunidad, haciendo muchos proyectos. Y bueno, también tendremos acá en este segmento al pastor, porque él trabaja también con lo que es rehabilitación y bueno, la verdad, muy bendecidos, mi hermana, con su visita, con haber venido a este segmento. Sí. Creo que si ustedes han visto y han escuchado esta historia, pues se van a identificar y decir, oye, yo estoy en eso, y si ella pudo, yo también puedo en el nombre del Señor. Amén. La Así que mi bendecida. hermana, agradecerle por habernos acompañado y creo Así que es. quedamos bendecidos también, ¿verdad, Sí, amor? de verdad. La verdad que Hay cosas que... solo su presencia a Gracias, nosotros hermano. Sí. nos bendice, nos conforta y bueno. Gracias, hermano. La gloria sea para el Señor. Él es el que hace todo. Y la bendición es para mí. Ustedes son una bendición para mi vida. Muy grande. Gracias, Gracias, mi hermana. hermana. Nos honra. Bueno, entonces creo que así de esta manera cerramos este episodio. Gracias, hermana. Gracias, Bueno, amorcito, hermanos. también. Gracias. Gracias aquí porque estamos con este segmento y bueno, los esperamos en el próximo segmento que vamos a tener más invitados que nos van a compartir también de sus historias, lecciones de vida para que tú puedas también ser bendecido. Así que, Amén. chao, bendiciones y hasta la próxima. próxima.